Muy grato estar con ustedes, mis apreciados hermanos. Infinitas gracias a nuestro buen Dios por darnos esta bendición de salir al aire a través de este medio con la palabra del Señor. Esa palabra que siempre, siempre, en todo tiempo, llega a nuestras vidas como aguas frescas, aguas que limpian, aguas que vivifican nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros. Quiero compartirles una historia que la encontramos en el libro de Ruth, en el capítulo número 1, y nos dice la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Quiero invitarle a que se una conmigo en una palabra de oración. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a abrir también nuestro corazón, nuestro espíritu, para que su palabra llegue a nuestros corazones. Oremos. Padre, te bendecimos, te damos gracias por tu amor, gracias por este día, gracias por las cosas buenas, gracias también por las cosas adversas que en este día tuvimos que experimentar. A pesar, Señor, de todas las experiencias que hemos tenido en este día, sabemos que has estado con nosotros, que nos has acompañado. No solamente desde el momento en que nos levantamos, sino mientras dormíamos, estuviste con nosotros y has estado con nosotros y seguirás estando con nosotros. Padre, vamos a meditar en tu palabra. Tu palabra es siempre edificante. Háblanos, recuérdanos verdades, pues ese es el objetivo que perseguimos en esta noche. En los méritos de Cristo nuestro Señor oramos. Amén y amén. Por cuestiones de tiempo, mis amados hermanos, vamos a obviar algunas cosas, como por ejemplo la introducción a este libro de Ruth. Este libro de Ruth, el tiempo de este libro es precisamente cuando gobernaban los jueces, es decir, que esta historia de Ruth se lleva a cabo en el gobierno de algunos de esos jueces. No vamos a mencionar probablemente de qué juez, pero en esta historia que tenemos nosotros vamos a ver las malas decisiones que una familia tomó. Dice la Escritura que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Se sobreentiende aquí que hubo hambre en Israel, pero de manera especial hubo hambre en Belén. Y dice la Escritura que un hombre de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Quiero decirles, mis amados, que en estos primeros versículos nosotros vamos a encontrar una serie de nombres. Y esos nombres son muy significativos, como todos los nombres en la Biblia y en la cultura hebrea. El nombre Belén significa casa de pan, o su equivalente, su sinónimo, casa de bendición.
Judá, ya ustedes saben también que este nombre es significativo. Judá significa alabanza. Entonces, este hombre, Elimelec, va a tomar a su esposa, va a tomar a sus hijos y va a salir de Belén, de la casa de pan, de la casa de bendición, y se va a ir a vivir a Moab, que en este caso Moab va a tipificar el mundo. No estamos diciendo que Moab es el mundo, sino que Moab va a tipificar, porque Moab es una nación que no conoce a Dios, es una nación pagana. Entonces, Elimelec, junto con su familia, van a salirse de la casa de pan, de la casa de bendición, y se van a ir a Moab, a una nación pagana. Dice la escritura que el nombre de sus mujeres era Noemí, que significa placentera, y los nombres de sus hijos, estos nombres de sus hijos son bastante significativos, porque Malón significa enfermo y Kelión significa languidez. Noten esto, mis amados, qué nombres, ¿verdad? Nombres descriptivos. Malón, enfermedad, y Kelión, languidez. Entonces ellos salen de la tierra de pan, de la tierra de bendición, llegan a los campos de Moab y se quedan allí. El nombre Elimelec también es un nombre significativo, porque significa Dios es mi rey. Entonces van a Moab, producto de que hay una prueba, hay una situación adversa por los pecados de la nación, porque esta época era una época de mucha apostasía. En ningún momento esta familia reconoce su condición espiritual, no le piden perdón a Dios, ni mucho menos le piden dirección al Señor, sino que ellos, pues, basados en su raciocinio, en su capacidad para decidir, a ellos se les ocurre, pues, salirse de la casa de pan, de la casa de bendición, e irse a la tierra de Moab. Dice la escritura que allí estos dos hijos, Malón y Kelión, se casaron con mujeres moabitas. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Pero ¿qué es lo que va a suceder allí? Dice la escritura que en primer lugar muere Elimelec. Entonces lo primero que esta familia va a experimentar es muerte. El jefe de familia, Elimelec, muere, y al cabo de 10 años van a morir también Malón y Kelión, quedando así Noemí desamparada de sus dos hijos y de su marido, que en esa época, por cierto, eso era una tragedia. Que una mujer quedara viuda era algo trágico, y que sus hijos, en este caso, al quedar ella viuda, los hijos tenían la responsabilidad de velar por su madre. Pero a estos dos muchachos también les viene la muerte. Entonces, lo que esta familia va a experimentar en Moab es solamente desgracia. Desgracia tras desgracia, desgracia que termina en muerte. Dice la escritura que entonces se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque Noemí era parte del pueblo de Dios, aunque no estaba en la casa de pan. Pero Noemí recibe la noticia de que Dios ha visitado a su pueblo para darles pan. Y Dios visitó a su pueblo que estaba viviendo en la tierra que Dios les había asignado para vivir. Pero como Noemí no estaba
en la casa de pan, sino que estaba en Moab, que repito, es un tipo del mundo. Noemí no fue visitada por Dios. Ella escucha que Dios ha visitado a su pueblo. Entonces Noemí toma la decisión de regresar a la tierra del pan, a la tierra de la bendición. Entonces, esta historia, mis amados hermanos, nos revela las malas decisiones que un padre de familia, que un jefe de familia puede llegar a tomar. Quizás esta decisión fue tomada por el hecho del hambre, de la necesidad, de la escasez. Ellos, en ningún momento nos dice el texto que ellos consultaron a Dios, que ellos meditaron en la posibilidad de salirse de la casa de pan e irse a Moab, sino que el relato sencillamente nos dice que tomaron esa decisión, o la tomó Elimelech junto con toda su familia, y se fueron a la tierra de Moab. ¿Qué experimentaron allá? La desintegración de la familia. La familia, imagínense, Noemí salió de la casa de pan con su esposo y con sus 2 hijos, y ahora Noemí va a regresar sin su esposo, sin sus hijos, y va a regresar con una mujer que se va a convertir a la religión judía, se va a convertir a Jehová. Su nombre es Ruth. Bueno, eso lo veremos, si Dios lo permite, en una próxima oportunidad, pero aquí vemos lo trágico que es para una familia tomar decisiones sin consultarlas con Dios, ni mucho menos analizar esas situaciones a la luz de la palabra de Dios. En la casa de pan, en la casa de bendición, siempre van a haber pruebas, van a haber momentos difíciles, pero es allí donde Dios nos va a visitar para darnos pan. Dios no visitó a esta familia en Moab. No los visitó allá. Dios visitó a su pueblo para darles pan. Entonces, siempre tenemos que estar en el lugar que Dios ha asignado a nuestras vidas. Y ese lugar es Cristo. Si nosotros nos salimos de Jesús, tomamos la decisión de irnos de Él a Moab, al mundo, al paganismo, a la idolatría, lo único que vamos a experimentar es muerte. ¿Cuántas familias que un día conocieron a Dios, que oraron, que buscaron el rostro del Señor, tomaron la decisión lenta pero paulatina de alejarse de Dios, terminaron en el mundo, y en el mundo lo único que han podido experimentar es la muerte, es la desgracia, es la aniquilación total. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de nuestro Dios nos enseña que aunque Elimelech tenía un nombre espiritual, Dios es mi rey, sus acciones revelaron que no era Dios quien controlaba su vida. Él tomó una decisión ajena al plan y a la voluntad de Dios, y por ende trajo desgracia para su mujer, su esposa, pues la viudez era considerada una gran calamidad. Perdieron sus 2 hijos, Malón y Kelión, y Ruth regresa con las manos vacías. Inclusive cuando ella regresa, les dice a los habitantes de su pueblo: no me llamen Noemí, que significa placentera, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. Es que lo único que se va a experimentar fuera de Dios es amargura y muerte. Por eso, mis amados hermanos, ustedes como jefes y cabezas de familia, juntamente con su esposa, con sus hijos, deben de orar al Señor y tomar las decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo. Y esa decisión de Dios para las familias
es que cada día le busquemos más, que pase lo que pase, que experimentemos lo que estamos experimentando, nos mantengamos firmes en la comunión con el Señor, porque es en Belén, en ese Belén espiritual que es Jesús, donde la bendición de Dios va a llegar a nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por este tiempo. Espero que esta palabra le haya ministrado, que esta palabra le haya bendecido. Padre, te adoramos, te exaltamos en esta hora. Tu palabra fiel, tu palabra verdadera, nos enseña en esta noche que tú has establecido un lugar donde nosotros estemos. Y ese lugar es Jesús. Por eso la Escritura menciona que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que separados de esa vid nada podemos hacer. Separarnos de la vid significará lo que significó para esta familia salirse de Belén, la casa de pan, la casa de bendición, e irse a Moab, un lugar que tú no habías diseñado para ellos, como tampoco has diseñado para nosotros el mundo. Tu palabra dice que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Señor, ayúdanos a perseverar en la casa de pan, en la casa de bendición, independientemente de lo que experimentemos. Esa casa de pan, esa casa de bendición es Jesús, pues a través de Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y Él es el pan vivo que descendió del cielo. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis amados, muchísimas gracias. Gracias a nuestros hermanos que han estado con nosotros, a nuestra hermana Teresa, a nuestra hermana Amelia, a nuestro hermano Nicolás Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos, y a todos los hermanos que en el resto de la noche o el día de mañana verán este mensaje. Gracias, nos vemos Dios mediante el día de mañana. Que tengan una excelente noche, que el Señor les continúe bendiciendo.